A ver, en este curso sí, tiene en realidad una base bien simple para que ustedes lo entiendan, ¿ya? Mientras se van eh, uniendo los demás. En realidad, lo único que a mí que me interesa en este momento, o que quiero que les quede claro aquello, es que en realidad aquí vamos a tratar contenido PSU. Hace poquito salieron los temarios, no sé si ya tuvieron la oportunidad de verlos, eh, y eso es lo primero que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Vamos a mirar un poquito los temarios para que ustedes se den cuenta y luego empezamos ya con la clase así como tal, eh, porque, bueno, evidentemente es necesario conocer para dónde vamos primero que nada antes de partir. Ya, miren, les voy a compartir la pantalla en donde se observa, ¿cierto?, lo que es el temario de biología. Evidentemente esto no lo hice yo, pero eh, está bien organizado y me gustó porque es bastante sencillo de entenderlo. Por favor, si hay alguna duda, no se le olvide preguntar, sobre todo ahora, que me imagino que debe tener muchas dudas, ¿cierto?, sobre qué entra, qué no entra. Esto que está aquí, en realidad ¿cuánto se llama? Nos avecina a lo que es y lo que te va a evaluar la PC. Solamente ahora vamos a ver la parte de común. Más adelante veremos la parte de electivo, ¿ya? Que en realidad electivo entra re poco. Así que vamos a partir por la parte de común. El primer eje que evalúa la PCU se llama organización, estructura y actividad celular, que es básicamente estructura y función de la célula, ¿sí? Entonces, lo primero que uno tiene que saber es la célula y aquí, ¿cierto? Los niveles de organización, la clasificación de los seres vivos, algunas teorías como la teoría celular, la teoría endosimbiótica y lo que es ya célula como tal, procarionte y eucarionte con sus distintas partes, ¿cierto? Uno tiene que manejar. Lo mismo con las eucariontes, ¿cierto? Sus distintas partes y distintos organelos que uno tiene que saber qué es lo que son las características. Si yo te pregunto en una comparación entre una célula y otra, qué hay de diferencia, qué tienen en común, eso tú lo tienes que manejar, ¿ya? Claro, ahora ustedes, ay, pero es que yo no me acuerdo de nada. Ok, y qué bueno que no, en realidad, porque de eso se trata esto, de justamente recordar aquellas cosas que uno se lo olvida, ¿cierto? Porque, o sea, seamos sinceros, o sea, si ya a mí no se me olvida porque, escucha, yo vivo de esto, pues, entonces hago esto todos los días, entonces para mí es una cuestión eh, constante, ¿cierto? Eh, para un niño como ustedes, ¿cierto? Es válido que esto se les olvide, ¿cierto? Porque no es el único ramo que tienen, entonces evidentemente es muy válido que se les olvide y justamente por eso eh, es esta ayuda que quiero brindarle. Bueno, aparte de lo que es organelos celulares, ¿cierto? Tenemos también estructuras que están, por ejemplo, solo en la célula animal, otras que están solo en la célula vegetal, algunos tipos celulares, transporte celular, lo que es la osmosis, la difusión simple, el transporte pasivo, el transporte activo, todas estas cosas, ¿cierto? Que uno tiene que conocer de cómo funciona una célula. Esto actualmente es materia de octavo, entonces ustedes tienen que conocer, ¿cierto?, esta materia, pero ¿cómo si la PSU no evalúa de primero? No, ahora, este año, por si no lo sabían, evalúa desde más abajo, evalúa desde entre séptimo y octavo básico hasta tercero medio, porque cuarto medio no lo van a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, evalúa materias, ¿cierto?, un poco más antiguas, un poquito más eh, de que ahora uno ve, ¿cierto?, en los cursos más chicos. Bueno, hay ciertos distintas cosas de todo lo que es las partes de la célula y sus características. ¿M? El segundo eje que evalúa la PSU es el eje que se llama procesos y funciones vitales. En este eje de procesos y funciones vitales, lo que uno tiene que ver es las biomoléculas, vale decir, las moléculas inorgánicas como el agua, como las sales minerales, como las vitaminas, y también las moléculas orgánicas que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos.
eso es lo que uno tiene que ver en este preciso módulo. Uno, afortunadamente, yo pensaba, menos mal que no, que iba a entrar también sistema digestivo, porque el sistema digestivo se había octavo. Pero no, no, menos mal que no lo hicieron evaluable en esta oportunidad. O sea, menos mal para ustedes, para mí es entretenido enseñarlo, pero es más materia para ustedes, por lo tanto, en ese sentido es mejor. ¿Mm? Las partes de una proteína, ¿cierto? Estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria, la desnaturalización, en fin, un montón de cosas que vamos a ir viendo con detalle. También en este eje de procesos y funciones vitales entra un sistema que se ve en segundo medio, que es el sistema endocrino, que es un sistema que en lo personal a mí me encanta, pero en general las cosas que a mí me gustan son las cosas que al resto del mundo no le gustan. Entonces, en este caso, el sistema endocrino no, es complejo, y por eso me gusta, porque es un sistema sumamente complejo, básicamente porque aquí lo que hay que ver son las hormonas. Entonces, esas hormonas que usted se aprendió en segundo medio, si es que se las aprendió, la PSU, ¿cierto? Se las va a evaluar todas, todas, ¿sí? Entonces, usted tiene que saber lo que hace la GH, lo que hace la LH, lo que hace la adenopófisis, lo que hace el cortisol, lo que hace la corticosterona, lo que hace, en fin, todas las hormonas que hay, y evidentemente lo vamos a ir viendo con harto detalle durante este año, ¿sí? Durante este semestre en realidad de las distintas glándulas como la tiroides, la paratiroides, la corteza suprarrenal, en fin. Todas las hormonas que hay que ver. Se fijan que es bastante. También las de páncreas incluso, ¿cierto? También que hay. Y dentro de este mismo eje está esto que se llama reproducción y sexualidad humana, en donde lo que tenemos que ver básicamente es la anatomía y funcionalidad, anatomía y fisiología de los aparatos reproductores, ya sea masculino y femenino, con sus partes y sus funciones, evidentemente, y también la regulación hormonal que hay detrás de esto. Esa típica imagen, ¿cierto?, de la regulación hormonal del ciclo de la mujer, todo eso, ¿cierto? Pero aquí quiero hacer una aclaración de que aquí hay algo que hasta el año pasado no entraba. Y este año sí va a entrar, porque es materia nueva. Lo que este año ustedes tienen que aprender, porque mira, hasta el año pasado, síganme acá, hasta el año pasado uno evaluaba hasta aquí, hasta el embarazo. ¿Sí? Esto, embarazo, fecundación. Y este año, aparte de esto, se le agrega desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario que ustedes vieron en segundo medio, porque ahí se ve, si es que lo vieron, evidentemente, ahí es lo que, todo esto de los anexos embrionarios, ¿cierto? Cómo se forma un nuevo cero, evidentemente yo también te lo voy a explicar paso a paso, ¿cierto? Para que haya, ¿cómo decirlo? Comprensión entre lo que te digo y lo que vamos a ir haciendo. La lactancia, se fija el parto, y también esto que es común, ¿cierto? Que son los métodos anticonceptivos. Por último, no por último, un tercer eje que se llama el eje de herencia y evolución, que en la parte de común solamente entra herencia, que es la parte de todo esto del ciclo celular, la mitosis, la meiosis, ¿cierto? El cáncer, eh, bueno, sus etapas, ¿cierto? Las ploidías, cuántas N, cuántas C, ¿cierto? Esa cuestión que uno nunca entiende, cuántas N, cuántas C, la cromatina, y un montón de cosas, ¿cierto? Que hay que ver, crucinómero, permutación, en fin, cariotipo también importante, cómo se ordenan los cromosomas. Y también hay que ver gametogénesis, vale decir, la formación de gametos, ya sea por masculinos, femeninos, y mutaciones, cosa que no entraba el año pasado, mutaciones. eh, y lamentablemente, aunque a uno no le guste, es la parte de genética, vale decir, la parte de genética mendeliana, ¿cierto? Cuando nosotros hablábamos de los dominantes, los recesivos, ¿cierto? Los alelos, ¿eh? Homocigoto, heterocigoto, bueno, eso es la parte que también se evalúa en la PSU. Esto siempre ha entrado, la primera y la segunda ley de Mendel, y también la genética no mendeliana, como por ejemplo la codominancia, la herencia sin dominancia, los alelos múltiples, la herencia ligada al sexo, la genealogía. Y el último eje es el eje de organismo y ambiente, en donde uno lo que ve es ecología, ecología de poblaciones, vale decir lo que son las poblaciones, las comunidades, las relaciones intra e interespecíficas,
en fin, curvas de supervivencia, tipo 1, tipo 2, tipo 3, en fin, todas las cosas de las poblaciones y de las comunidades, la sucesión ecológica, la respiración celular, súper importante, vale decir metabolismo celular, cuando uno habla del ciclo de Krebs, cuando uno habla de la cadena transportadora de electrones, cuando uno habla de la glucólisis, ahí también entra. Fotosíntesis también entra, también es importante saberse la fotosíntesis. Y también flujo de materia y energía en los ecosistemas, vale decir todo lo que son las pirámides tróficas, las cadenas tróficas, los ciclos biogeoquímicos. Y la última parte ya es la de actividad humana, que es la parte de básicamente lo que es contaminación, en fin. No voy a entrar todavía en detalle de lo que es biología electivo, porque la primera parte de este curso me interesa ver esto, estas 6 primeras hojas de este temario. Si ustedes se fijan, chiquillos, ¿qué es lo lamentable que tiene esto? Ustedes dirán, pero esto es demasiado, ¿cierto? Esto, ¿cómo me voy a aprender esto, ¿cierto? En un par de meses. Miren, todos pasamos por lo mismo, ¿sí? ¿Y qué es lo malo? Lo malo es que a lo mejor usted quiere dar química, por ejemplo, por decirte algo. Amigo, amiga, tienes que saberte esas 6 hojas de materia igual. ¿Por qué? Porque esa es la parte de común, ¿sí? Acuérdate que la prueba de ciencias tiene 80 preguntas y de esas 80 preguntas hay 18 preguntas de lo que se llama el módulo común. Entonces, si por ejemplo yo quiero dar la mención de física, por decir algo, yo voy a tener 18 preguntas de biología que ingresan en este temario, 18 preguntas de química, que entran en la parte común del temario de química, y el resto de preguntas son preguntas de física completa. ¿Se fija? Entonces, lamentablemente en la prueba de ciencias, no sé, para mí, yo quiero dar biología, por ejemplo, pero me carga la física. Pucha, somos 2, porque a mí también no me gusta. Pero lamentablemente tenemos que aprenderla igual, al menos la parte de común. ¿Sí? Así que no es malo que revisen los temarios de la parte común de las otras 2 ciencias para que vean también lo que entra en ella. Porque lamentablemente la prueba de ciencias es así. Se evalúan las 3. Una con más preponderancia que la otra, que las otras 2, pero uno no se salva. O sea, aunque no me guste la química, aunque no me guste la física, aunque no me guste toda la biología, bueno, igual la tengo que dar al menos 18 preguntas. Hasta ahí, ¿hay alguna duda de la forma en la cual funciona esta PSU? Pregunte si tiene dudas, por favor pregunte, sobre todo si tiene dudas metodológicas o algo por el estilo. Pregunte por el micrófono si es posible. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí o ya lo habían visto alguna vez? ¿No? ¿No? ¿Dudas? ¿Nada? Perfecto. Yo voy a hacer llegar de igual manera este temario, ¿sí? Este temario lo voy a hacer llegar. Ah, eso. Necesito, se me había olvidado, necesito por favor que alguien de aquí, de las personas que está conectada, haga un correo, ¿sí? Haga un correo, así como lo hice yo con Ciencias de la Salud, pero ahora necesito que hagan ustedes, ¿sí? Para yo mandarle esto, porque para tener cierta comunicación entre nosotros y no haya tanto problema. Entonces, por favor, alguien que se haga cargo de generar un correo y que me diga yo lo hago para saber quién lo va a hacer y me lo manda, ¿ya? Ahí ustedes se ponen de acuerdo, ¿cierto? Y me lo informan, ¿cierto? ¿Quién lo va a hacer? ¿Ya? Por favor. Bien, pues. Les voy a pedir un segundo, solo un segundo, que activen su micrófono. ¿Pueden? ¿Pueden? Sí, sí lo pueden. Pueden activar su micrófono, ¿verdad? Sí, sí, lo pueden activar. Aló. Ya. ¿Aló? Ahí sí. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Solo quiero preguntar algo, en realidad quiero que me respondan algo. ¿Ya tienen más o menos claridad de lo que quieren en su futuro? Sí. Sí. ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Más o menos, perfecto.
Bueno, qué bueno que sea así. Y la otra pregunta que tenía que hacerle es, ¿alguno de ustedes va a dar la prueba específica de biología? Yo. Yo. Ya, perfecto. Perfecto. Igual hay harta gente, qué bueno que sea así. Les dejo la tarea entonces, por favor, de crear el correo y al final de esta clase me dicen final quién lo va a hacer. ¿Ya? Por favor, por favor. Ahora, silencio todo el mundo. Y vamos a empezar a trabajar, ¿cierto?, en la clase de hoy. Y recuerden, ¿cierto? Cualquier duda, cualquier cosa, por favor pregunten, ¿ya? Porque ahora vamos a empezar a ver materia no nueva, pero sí materia que probablemente su cerebro ya olvidó hace bastante tiempo. Así que es bueno, ¿cierto? Preguntar frente a cualquier cosa. Lo que vamos a ver hoy es lo siguiente. La clase de hoy parte de lo que se llama conceptos básicos en biología. ¿Sí? Eso es la clase de hoy. Vamos a partir por los conceptos básicos, ¿cierto?, de la biología, que tenemos que saber y tenemos que manejar para poder entender toda la maraña de cosas que les acabo de decir, porque tenemos que homogenizar, por así decirlo, el lenguaje. Tenemos que hablar el mismo idioma todos, ¿ya? Entonces eso también es súper importante. Acuérdense, cualquier cosa, prenden su micrófono y me preguntan. Con el auspicio, ¿cierto?, de CPET, donde yo trabajo, y que si me pillan haciendo esto probablemente me echen, pero no importa. Fíjense, vamos a partir de una pregunta oficial de la PSU. ¿Ya? Vamos a partir de una pregunta oficial de la PSU. Fíjese, de la PSU del 2013, ¿ya? Vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿sí? Evidentemente esta pregunta la vamos a responder al final de esta clase, pero vamos a partir de acá. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones indica correctamente la relación entre el nivel de organización y su ejemplo? O sea, acá arriba nos salen nuestros niveles de organización, ¿cierto? Molécula, organelo, célula, tejido, órgano. Esos son niveles de organización y nos dan ejemplos, ¿cierto? ¿Quién de ustedes se atreve a decirme, ¿cierto?, una alternativa que consideren tal vez correcta? Atrévase, por favor, diga algo, atrévase, sí. Y si no lo sabe, pregúntenlo, o sea, lo vamos a ver evidentemente. Y hablan de la D. Ya, ok. Vamos a dejarlo entonces ahí como stand-by, ¿cierto? Que quede ahí constancia de que algunos de ellos dijeron la D. Y al final de la clase lo vamos a ver si era o no la D. ¿Ya? Perfecto. Partamos entonces. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un poquito de química en la biología, los niveles de organización y unas cosas que se llaman las propiedades emergentes. ¿Ya? Bien. Partamos entonces con la química en la biología. Reacciones químicas dentro de nosotros los organismos vivos. El conjunto total de todas las reacciones químicas, todas las reacciones químicas que forman a un organismo, eso se llama metabolismo. ¿Ya? El conjunto de todas estas reacciones químicas que a nosotros nos permiten mantenernos vivos y que en este momento, ¿cierto?, estemos vivos, eso se llama metabolismo. Cuando usted junta todas las reacciones químicas, eso es el metabolismo. Pero si usted divide, por así decirlo, esas reacciones químicas, usted puede encontrar, del metabolismo me refiero, usted puede encontrar dos tipos de reacciones metabólicas. Las reacciones del tipo anabólicas, que forman el anabolismo, y las reacciones del tipo catabólicas, que forman el catabolismo. ¿Qué es una reacción anabólica? Una reacción anabólica es aquella que requiere energía. O sea, cuando yo, para hacer una reacción química, necesito energía, eso es una reacción anabólica. Y una reacción catabólica es aquella que produce energía. O sea, cuando la reacción se hace, como
consecuencia de esa reacción, se produce también energía. ¿Capiti? Esa es la primera parte, ¿cierto? Que tiene que tener súper clarito entre lo que es anabolismo y catabolismo. Fíjate, el anabolismo entonces, uno también las llama reacciones de síntesis. ¿Y por qué las llama reacciones de síntesis? Porque las reacciones anabólicas son así. Yo tengo sustancias y yo con esas sustancias químicamente las junto y formo algo nuevo. Por eso se llaman reacciones de síntesis, porque elaboran cosas, generan cosas. Y sabemos que como estas reacciones elaboran cosas, como generan cosas, ¿cierto? Necesitan energía. Por eso son anabólicas. Tenemos algo en el chat. Dice, profe, ya hice el correo. Me da su número después para que llegue a configurarlo. Ya, de ahí te lo mando, ¿cierto? Para que podamos comunicarnos. Al final, acuérdame por favor, Martín, al final de la clase para poder hacerlo. ¿Qué dije? Ah, que las reacciones anabólicas, ¿cierto? Eran reacciones de síntesis, o sea, de generar cosas, ¿cierto? Por eso acuérdense de este monito siempre, ¿cierto? Cosas sueltas, cosas juntas. Las reacciones de anabolismo son las que generan, que sintetizan cosas nuevas. Y sabemos que para eso necesitan energía en forma ATP. Sabemos que esa es la energía celular, ¿cierto? El ATP. Por lo tanto, como necesitan energía, disculpe, nosotros también las podemos llamar como reacciones endergónicas. Una reacción endergónica es aquella que requiere energía. También uno las puede llamar reacciones reductoras, porque también tiene que ver con traspaso de electrones. Entonces, me interesa, ¿cierto?, que usted sepa que estas reacciones de síntesis, de construcción, ¿cierto?, necesitan energía y esa necesidad de energía también uno las puede considerar como endergónicas, que gastan, ¿cierto?, que necesitan, ¿cierto?, esa energía para poder construir cosas. Entonces, si a usted en la PSU le aparece una reacción de síntesis, una reacción de polimerización, una reacción de construcción, de palabras, ¿cierto?, relacionadas con síntesis, con hacer cosas, a usted inmediatamente se le tiene que venir a la cabeza que esa reacción es una reacción anabólica. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, ¿por qué sale aquí el cloroplasto, que es este organelo que está acá? Porque lo que ocurre aquí, que es la fotosíntesis, ¿cierto? La fotosíntesis es, bueno, una parte en realidad de la fotosíntesis ocurre aquí, pero la fotosíntesis en sí, en su, ¿cuánto se llama? En su esencia, es una reacción anabólica. ¿Por qué? Porque acuérdense, y aquí le va a quedar súper claro este ejemplo. La fotosíntesis, a partir de la luz y otras cosas, ¿cierto? El cloroplasto lo que logra generar es glucosa, ¿cierto? Eso es lo que logra generar. Comida para la planta, glucosa. Ya, pues, aquí están las cosas, ¿cierto? Sueltas. ¿Qué hace el cloroplasto? Las pesca todas y forma esta cuestión, que es glucosa. ¿Se fija que eso es anabolismo? Es pescar, ¿cierto? Estas sustancias solas y por alguna reacción química, que más encima necesita energía, se logran juntar y generar una nueva, ¿cierto?, estructura, sintetizar, ¿cierto?, una nueva estructura. En este caso, como les decía yo, el cloroplasto toma, por ejemplo, el agua, la luz, en fin, ¿cierto? Las junta todas y forma, ¿cierto?, glucosa, como un ejemplo. Por otro lado, tenemos las reacciones catabólicas. Y las reacciones catabólicas, al contrario de las reacciones anabólicas, son reacciones de degradación, o sea, de romper cosas. O sea, ahora yo tengo la cuestión y esa cuestión, ¿cierto?, la rompo en sus partes constituyentes. Y gracias a que yo la rompo, en vez de gastar energía en hacerlo, yo libero energía por hacer esto, por romper esta molécula, ¿cierto? En vez de yo necesitar energía para romperla, no. Se rompe y gracias a esa ruptura se genera también energía, ATP. Esas reacciones se llaman exergónicas, ¿sí? Ese es el nombre que tienen. Reacciones exergónicas. ¿Qué es una reacción exergónica? Es una reacción que libera energía, ¿sí? Libera energía.
Entonces, si a usted le hablan de degradación, de lisis, de ruptura, usted inmediatamente se le tiene que venir a la cabeza que eso que estamos hablando es catabolismo. Porque la ruptura, la degradación, la lisis, ¿cierto? Son sinónimos de una reacción catabólica. Y el gran ejemplo aquí es el hermano de este, que es la mitocondria. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque la mitocondria lo que hace es pescar la glucosa, esto que se formó, y romperla. ¿Para qué? Para generar energía. ¿Se fija? Entonces, ¿por qué la mitocondria es catabólica? Porque la mitocondria lo que hace es tomar la glucosa, romperla y generar energía. O sea, la mitocondria degrada la glucosa para generar energía y por lo tanto el cloroplasto lo que hace es utilizar ciertas cosas para generar glucosa. ¿Se fija? Entonces, para cerrar este tema, ¿cierto? Síntesis, formar cosas, anabolismo, y por tanto como es anabólico, necesito energía. Degradación de cosas, romper cosas, se libera energía, y por tanto como se libera energía, esta es una reacción exergónica, catabolismo. Cloroplasto y mitocondria. Espero que haya quedado claro esa parte, ¿cierto? Porque es súper importante para lo que sigue. Cuando tenga alguna duda, por favor, recuerda preguntar, ¿ya? Para poder yo también parar. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿O seguimos normal? A la 1, a las 2, a las 3. Correcto. Seguimos. Bueno, hay algunas reacciones químicas que uno tiene que conocer, como por ejemplo las reacciones químicas de condensación y de hidrólisis. ¿Cuáles son estas? La reacción de condensación, ¿sí? Que es esta que está acá, ocurre cuando la unión de moléculas, de dos o más moléculas, para formar una grande, ¿cierto? Genera liberación de una molécula de agua. Entonces, yo junto, uno cosas, moléculas, para formar una molécula más grande, y gracias a esa unión de las moléculas, gracias a esta unión de las moléculas, se genera una molécula de agua. Fíjense aquí, esta es glucosa y esta es glucosa. Cuando estas glucosas se juntan para hacer esta molécula más grande, que se llama maltosa, cuando se juntan y se forma el enlace ahí, que la próxima semana vamos a ver cómo se llama ese enlace, se libera o se genera, ¿cierto?, una molécula de agua. Eso es un enlace de condensación. Un enlace en el cual, cuando yo uno dos moléculas, genero, por tanto, una molécula de agua. Eso es un enlace de condensación. Y la hidrólisis, que es el antagónico, ¿cierto?, lo contrario, es cuando yo este enlace, este que se formó aquí, yo lo quiero romper. Entonces, ¿qué es la hidrólisis? La hidrólisis es cuando yo ocupo agua para romper este enlace. Entonces, la ruptura de un enlace mediante la adición de una molécula de agua es la hidrólisis. O sea, si yo tengo maltosa, por ejemplo, que es glucosa más glucosa, y yo quiero volver a separar esas glucosas solitas, a que ya no quiero que estén juntas, en vez de producir agua, que se produjo, ¿cierto?, cuando estas dos glucosas se juntaron, ahora yo le agrego agua a este enlace y este enlace se rompe y se vuelven a formar, ¿cierto?, las glucosas independientes. Esa es la condensación o un enlace de condensación y eso es un enlace de hidrólisis. Así de sencillo. Entonces, los enlaces estos son súper importantes para la formación y la ruptura de ciertos enlaces de muchas moléculas, como por ejemplo las proteínas, como por ejemplo los lípidos, como por ejemplo los ácidos nucleicos y como por ejemplo también los carbohidratos. Eso lo vamos a ver la próxima semana, así que esta parte no se les olvide, por favor, repasarla y tenerla súper clarita la próxima semana para que entiendan la razón de por qué pasan las cosas que pasan cuando ocurre, ¿cierto?, esto de formación y de ruptura de enlace. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo? ¿Queda claro? ¿Sí? 1, 2, 3. Perfecto. Bueno,
Sigamos entonces con otro tipo de reacciones químicas que ocurren. Otro tipo es la fosforilación y la desfosforilación, que en realidad este es bastante sencillo. La fosforilación es cuando incorporas un grupo fosfato a una molécula. Entonces, mira, yo por ejemplo acá tengo ADP. ¿Mm? Vamos a anotar acá abajo. Yo por ejemplo acá tengo ADP. El ADP es el adenosin difosfato, o sea que tiene dos fosfatos. Si yo a eso le agrego un fosfato más, lo que yo voy a formar es ATP, el adenosin trifosfato. Este proceso de agregarle un fosfato más es una fosforilación. ¿Se fija? Eso es una fosforilación. Agregarle, ¿cierto?, una molécula de fosfato a una molécula. Como en este caso, ¿cierto?, el ADP más un fosfato me forma el ATP. Y el proceso de desfosforilación es el contrario. Cuando usted tiene una molécula y a usted, por alguna razón, gasta una de esas moléculas y esa ATP se le va, esa molécula de fosfato se le va y ahora se transforma en ADP, porque ese fosfato, ¿cierto?, se ocupó. Cuando usted a una molécula le saca un fosfato, eso es una desfosforilación. ¿Se fija? Entonces, agregarle un grupo fosfato, fosforilación. Sacarle un grupo fosfato, desfosforilación. ¿Ya? También súper importante en algunos traspasos, ¿cierto?, de energía, porque resulta que cuando usted fosforila, cuando usted está fosforilando, cuando usted está fosforilando, usted está produciendo energía. Y cuando usted está desfosforilando, usted está ocupando esa energía. Entonces, lo que está haciendo es liberar energía. ¿Se fija? Entonces, cuando usted fosforila, usted lo que está haciendo es captar energía, está formando energía. Y cuando usted desfosforila, lo que usted está haciendo es liberar esa energía. ¿Ya? Para que no se lo olvide. Fosforilar genera energía, desfosforilar libera esa energía. ¿Sí? Y eso ocurre mucho en las reacciones del metabolismo celular que más adelante veremos con más detalle. Hasta ahí, ¿alguna duda? Recuerde detenerme, ¿cierto? Y siéntase la libertad de preguntar cuando necesite hacerlo. ¿Mm? Sigamos. Otro tipo de reacción química en biología que importa mucho es la oxidación y la reducción. Ya. Por definición, oxidar, vamos a poner antes de que vean esto, oxidar una molécula es cuando esta molécula pierde electrones. ¿Sí? Cuando yo tengo una molécula que tiene electrones, si esa molécula pierde esos electrones, se le van esos electrones, esa molécula se oxida. Entonces, ¿qué es la oxidación? La pérdida de electrones. En este caso, por ejemplo, X se oxidó. ¿Por qué? Porque perdió electrones. Pero, por ejemplo, en este caso, la molécula I gana electrones, toma electrones, gana esos electrones. La molécula I ahora, fíjate que ganó, ¿cierto?, 2 electrones. Esta molécula I, que ahora ganó electrones, se redujo. Entonces, ¿qué es oxidar? Oxidar es perder electrones. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, A tiene los electrones y los perdió, y por tanto, como A perdió los electrones, A se oxidó. B no tenía electrones, pero mira, los ganó. Entonces, ¿qué le pasó a B? B se redujo. ¿Se fija? Ya. Eso es lo que es la oxidación y la reducción. Simplemente la oxidación y la reducción es el traspaso de electrones entre una molécula y otra. ¿Sí? Eso es la oxidación y la reducción. Traspaso, ¿cierto?, de electrones de una molécula y otra. Pero ya sabemos que si una molécula pierde electrones, quiere decir que se oxida. ¿Sí? Se oxida. Y si una molécula gana electrones, quiere decir que se reduce. Ya. Eso es fácil de entender, pero no es tan fácil cuando
vemos una cosita más en detalle, que es lo siguiente, que esto puede causar un poco de confusión, ¿ya? Esta molécula, ¿cierto? Está con electrones, ¿cierto? Está reducida, porque tiene los electrones. Entonces, la molécula que está reducida se llama agente reductor, ¿sí? Y la molécula que está oxidada se llama agente oxidante. ¿Se fija? Entonces, no se lo olvide. La molécula que está reducida es el agente reductor y la molécula que está oxidada es el agente oxidante. ¿Ya? No se lo olvide. Entonces, como ya sabe, ¿cierto? Estos movimientos, ¿cierto? De electrones permiten captar o liberar energía, ¿cierto? En el caso de la oxidación, lo que ocurre es que se libera energía, ¿sí? Y también suele ir acompañado de otras cosas como aumento de oxígeno, de hidrógeno, pero lo que me interesa a mí es que que en las reacciones de oxidación se liberan energía. En cambio, en las reacciones de reducción lo que se hace es captar energía, ¿ya? Captar energía. Todo esto también está muy presente, por ejemplo, en esto que está abajo, que es la fotosíntesis o la respiración celular. Cuando veamos metabolismo y entendamos este dibujo, que ahora evidentemente no lo entiendan probablemente, ahí se van a dar cuenta que los electrones que se van moviendo aquí, lo que van haciendo es oxidando y reduciendo las distintas proteínas de esto que es, por ejemplo, la cadena transportadora de electrones, o los citocromos, en fin. ¿Ya? Entonces, me quedo con ¿cuánto se llama? La idea, ¿cierto? Y que cuando una molécula, ¿cierto? Está con electrones, esa molécula está reducida, y cuando esa molécula pierde electrones, se oxida. ¿Sí? Para que no se les olvide, y por favor, de verdad, nunca, nunca se les olvide, ¿ya? Porque es bastante importante. Pasemos ahora a otro tipo de reacciones químicas que importan aquí en biología, que es las reacciones de polimerización. Bueno, la polimerización quiere decir formar polímeros, ¿cierto? Y los polímeros, aunque suene redundante, son un conjunto de monómeros, ¿ya? Mire, los monómeros son la unidad estructural de un polímero, ¿sí? Los monómeros son la unidad estructural de un polímero. Entonces, si yo tengo un monómero, otro, 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 otro y otro, y los junto, todos iguales, forma un polímero. ¿Se fija? Bueno, hay dos tipos de polímeros. Los polímeros que tienen todos los monómeros que son iguales, que se llaman homopolímeros, y el ejemplo más común es el almidón. ¿Por qué? Porque el almidón es un conjunto de glucosas, de millones y millones y millones de glucosas. Entonces junto una glucosa, otra, 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 otra. Y todas esas juntas forman el almidón. Y también tenemos los heteropolímeros, en los cuales los monómeros que los forman son diferentes. Y el ejemplo más común de esto son las proteínas. ¿Por qué? Porque el monómero de las proteínas se llaman aminoácidos, ¿sí? Así se llaman los monómeros de las proteínas, aminoácidos. Lo vamos a ver con más detalle, pero los aminoácidos son 20, ¿ya? Entonces pasa que las proteínas están hechas de aminoácidos, pero no están hechas del mismo aminoácido. Son combinaciones de esos 20. ¿Se fija? Entonces, claro, se forma un polímero, que es la proteína, porque es la unión de muchos aminoácidos, pero no es del mismo aminoácido, sino que son combinaciones de los distintos, entre los 20 aminoácidos, ¿cierto? Se van combinando los distintos aminoácidos hasta formarse esta estructura que son las proteínas. Entonces, eso es un homopolímero, por ejemplo, el almidón, ¿cierto? De monómero idéntico, y esto es un heteropolímero, ¿cierto? Que está formado por monómeros distintos. ¿Ya? Esto
si no me equivoco, creo que se ve en cuarto medio en química, pero como en química ya no existe, ¿cierto? En cuarto medio, al menos en este colegio, claro, va a quedar ese vacío ahí, pero para que vean, ¿cierto? Que igual se puede observar aquello y se puede estudiar, ¿ya? Para que lo tengan claro. ¿Queda clara la diferencia entre un homopolímero y un heteropolímero? Para que les quede clarito, ojalá, ¿cierto? Y no hayan problemas de comprensión, ¿ya? Ya, sigamos con algunos tipos de enlace, que en realidad esto, fíjense que estamos viendo bastante química, ¿cierto? Dentro de esto, pero es que es importante porque finalmente la biología, ¿cierto? Y la química se complementan para poder entender cómo funcionamos nosotros los organismos vivos, ¿ya? Eh, Vamos a ver algunos tipos de enlaces, como por ejemplo los enlaces fuertes, y los enlaces fuertes o intramoleculares que también se llaman, existen de dos tipos, los enlaces covalentes y los enlaces iónicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el enlace covalente comparte electrones, ¿sí? Eso no se lo olvide, los enlaces covalentes comparten electrones, y si no se lo olvide, siempre yo enseño con memotecnia. ¿Con qué empieza covalente? Con la C, con C de compartir, ¿ya? Para que no se le olvide, ¿ya? No se le olvide ese detalle, ¿sí? Covalente, ¿con qué empieza? Con C de qué? De compartir. Entonces, los enlaces covalentes comparten electrones. En cambio, los enlaces iónicos, ¿cierto? Aquí no hay o sea, no hay una compartición, sino que hay una transferencia. O sea, un átomo le pasa electrones al otro. Aquí no se comparte. ¿Sí? Ya. Con respecto a los enlaces covalentes, existen covalentes que se llaman polares y covalentes apolares. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Un enlace covalente polar es aquel que cuando los átomos se juntan y comparten electrones, esa compartición no es equitativa. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo tengo esos dos átomos, ¿ya? Y esos átomos se juntan mediante enlace covalente, supongamos que este enlace covalente va a ser polar, ¿ya? Por ejemplo, este átomo X va a quedar con dos electrones y este átomo Y va a quedar con uno. ¿Quedaron iguales en carga? No, por cierto, porque este quedó con mayor cantidad de electrones y este quedó con menos cantidad de electrones. No es equitativa la compartición. Entonces pasa que cuando usted forma un enlace covalente polar, como este que te estoy mostrando, los átomos quedan con cargas distintas. Este átomo X, como quedó con mayor cantidad de electrones, usted entenderá que los electrones aportan carga negativa, entonces como quedan con mayor cantidad de electrones, X tiende a ser negativo, porque tiene más electrones que Y, y tiene uno solo. Entonces Y, en comparación a X, tiende a ser más positivo. Entonces, si usted se fija, se forman polos. Por eso se llama polar, porque se forman polos, ¿cierto? En los compuestos. Hay compuestos que tienen mayor cantidad de electrones, y esos son los que tienden a ser negativos, pero átomos, ¿cierto? Que tienen mayor cantidad de electrones, que tienden a quedar con carga negativa, y átomos que tienen menor cantidad de electrones, que tienden a quedar, en comparación con este que quedó más cargado, tienden a quedar más positivos. Esa es una compartición no equitativa y por tanto es un enlace covalente polar. En cambio, el enlace covalente apolar es cuando ambos átomos quedan exactamente con la misma cantidad de electrones. Entonces, como queda con la misma cantidad de electrones, por ejemplo, este queda con 2 y este queda con 2, si yo quiero hacer la carga formal de esta molécula, ¿cuánta carga tiene esta molécula? Esta molécula tiene carga 0. ¿Por qué? Porque se anulan las cargas, porque tienen exactamente la misma. Entonces no se forman polos. No hay una molécula más cargada que la otra. ¿Se fijan? Por eso se llama apolar, porque finalmente no tiene carga, tiene una carga igual 0. ¿Se fijan? Esa es la gracia, ¿cierto? De estos tipos de enlaces. El enlace covalente, ¿cierto? Polar, que es cuando queda con cargas distintas, y el enlace covalente apolar,
que es cuando quedan con la misma carga, y por tanto la carga formal de esa molécula que se formó es cero. Por eso es apolar, no hay polos. ¿Sí? Esa es ¿cuánto se llama la diferencia entre uno y otro de los enlaces? Perfecto. Sigamos entonces. Y antes de seguir, recuerden también que con respecto a los enlaces iónicos, que lo habíamos nombrado, los enlaces iónicos generalmente, no vamos a generalizar, ocurren en las sales, como por ejemplo esto, el cloruro de sodio. Cuando se forman las sales, generalmente ese tipo de enlace es un enlace del tipo iónico. Generalmente entre elementos que son metálicos. ¿Mm? Bien. Sigamos entonces. Otro tipo de enlace, que son los enlaces más débiles, ¿sí? Que se llaman enlaces débiles o intermoleculares. Por ejemplo, los tan importantes puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, o también las que se llaman interacciones hidrofóbicas. ¿Cuál es la diferencia entre un enlace fuerte y un enlace débil? Simplemente su nombre hace alusión a eso. Cuán apretado, cuán duro es ese enlace para mantener ciertas las moléculas. Evidentemente los enlaces covalentes iónicos son mucho más fuertes que estos enlaces puente de hidrógeno. ¿A qué se refiere también? Se refiere a la cantidad de energía que yo necesito para romperlos. Todos los enlaces se pueden romper. ¿Puedo romper un enlace covalente? Sí. ¿Puedo romper un enlace iónico? Sí. ¿Puedo romper un puente de hidrógeno? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que por ejemplo, si yo tomo un enlace covalente, yo necesito más energía para romper ese enlace que si yo tomo un puente de hidrógeno. Un puente de hidrógeno necesito mucha menos energía para romperlo. Los enlaces puentes de hidrógeno se forman, esta cosa amarilla que se ve ahí, esos son los puentes de hidrógeno, se forman cuando las moléculas de agua se juntan. Estas moléculas son de agua, H2O, ¿cierto? Y cuando las moléculas de agua se juntan, ¿cierto? Se forman estos puentes. De ahí sale, ¿cierto? La característica, ¿cierto? Que el agua uno la pueda tomar, pues. Pues si tú eras con enlaces fuertes, podría tomarse el agua. En cambio, si usted, por ejemplo, toma un vaso, si usted le mete un dedo al agua, se rompe. Esos enlaces, ¿cierto? Son fáciles de romper. Las interacciones hidrofóbicas generalmente están dadas a nivel de las macromoléculas, como por ejemplo las proteínas, en donde se ven, por ejemplo, los puentes disulfuro, los SS, los disulfuro, y otros tipos de enlace que vamos a ir viendo cuando empecemos a ver las distintas macromoléculas. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿cierto?, de los enlaces débiles, que necesitan mucha menos energía para romperse que los enlaces fuertes. ¿Ya? Bien, vamos a participar todos, ¿ya? Así como lo hicimos en delante, hagamos este ejercicio. Dice, en condiciones de laboratorio se dispone de los siguientes aminoácidos que corresponden a los monómeros de las proteínas: valina, glicina y cisteína. ¿Qué reacción permitirá generar el tripéptido? ¿Qué es lo que estoy diciendo yo aquí? Lo que estoy diciendo es que me están nombrando aminoácidos. Y como yo ya te dije hace un rato atrás, y la pregunta te lo vuelvo a decir, los aminoácidos son los monómeros de las proteínas, o sea, de qué están hechas las proteínas. Y estos tres nombres son tres aminoácidos distintos. La valina es uno, la glicina es uno y la cisteína es otro. Entonces, mi pregunta es, ¿qué reacción tengo que hacer yo para unirlos? Para unir la valina con la glicina con la cisteína. ¿Qué reacción de estas tengo que hacer yo para poder generar esta unión entre los tres aminoácidos? ¿Tengo una respuesta? Ya, la C dice.
Ya, vamos viendo. Fíjese. Usted en biología, y esto es lo interesante de este ramo, es que yo le voy a enseñar a responder en biología. ¿Ya? Porque yo, aparte de enseñarle eh, cosas, ¿cierto? También le voy a enseñar a cómo responder para que no se equivoque. ¿Ya? Fíjese. Lo que usted va a hacer desde ahora en adelante es que usted me va a rayar las alternativas que no son. ¿Ya? No me va a poner una X, me la va a rayar. ¿Ya? Así sin miedo. ¿Sí? Ya. Vamos con la A. Oxidación. La oxidación sabemos que es perder electrones, ¿cierto? Eso era la oxidación. Ya. Pregunta, aquí, en esto, ¿yo veo transferencia de electrones? ¿Se ve? ¿Se ve transferencia de electrones? No, ¿verdad? Por lo tanto, la A no es. Y eso va a ser. La va a rayar. La B dice reducción. Reducción. La reducción también, ¿cierto? Es eh, un movimiento, ¿cierto? De electrones, ¿cierto? Veo aquí entre la valina, la glicina y la cisteína movimiento de electrones. No, ¿verdad? Por lo tanto, esta tampoco es. Y usted la raya. Alguien había dicho la C, dice fosforilación. Pregunta, ¿tú ves movimiento de fosfatos por aquí? ¿Se ven? No, ¿verdad? Por lo tanto, esa tampoco es. Y la rayas. Y fíjate que me quedé trabajando con dos, con la condensación y con la hidrólisis, ¿cierto? Ya. Y ahora yo me tengo que acordar de algo, de lo que estábamos conversando. La hidrólisis lo que hacía era romper enlaces, ¿te acuerdas o no? Cuando yo tenía una molécula, un enlace, otra molécula, y yo le agregaba agua y ese enlace se rompía, eso era hidrólisis. ¿Y qué estoy haciendo ahora? ¿Estoy rompiendo enlace o lo estoy formando? Lo estoy formando, ¿no es cierto? Entonces la hidrólisis no es. ¿Cuál es la respuesta correcta? La condensación. Esa es la respuesta correcta. ¿Se fija? Entonces, esa es la manera en la cual usted tiene que ir trabajando. ¿Se fija? Es cierto, a lo mejor ahora le va a costar, ¿cierto? Porque es nuevo, porque es algo que está recién viendo, pero esa es la manera en la cual se trabaja. ¿Sí? Fíjese, descartamos, rayamos y nos acordamos de las cosas. Fíjate que solamente por mirar lo que estábamos viendo, simplemente, yo descarté 3 al tiro, de una. Y después me quedé jugando entre la condensación y la hidrólisis, y ahí me tuve que acordar, ¿cierto?, de qué era la condensación y qué era la hidrólisis para poderlas descartar. Y por eso es la condensación. ¿Ya? Esa es la forma de responder. Vamos a otra. Dice, el metabolismo corresponde a un conjunto de reacciones que descomponen productos complejos en otros más simples y otro conjunto que sintetiza moléculas complejas a partir de otras más sencillas. El nombre que recibe cada conjunto de reacciones corresponde a, respectivamente a. Responda, por favor. Tenemos una respuesta, dos respuestas. Dice la D. Ya, perfecto. Veamos. Dice, el metabolismo, que ya sabemos que son el conjunto de todas ¿cierto? Las reacciones químicas, corresponde a un conjunto de reacciones que descomponen, ¿cierto? Y descomponer, romper, degradar, ¿qué es? Descomponen, eso es catabolismo, ¿cierto? Productos complejos en otros más simples. Y otro conjunto que sintetiza, o sea que sintetiza, que genera, eso es anabolismo, ¿cierto? El nombre que recibe cada conjunto de reacciones respectivamente, ¿a qué se refiere con respectivamente? Que van en este orden. ¿Cuál habló primero? El catabolismo y después el anabolismo. ¿Cuál es la respuesta correcta? La E. ¿Por qué? Porque primero hablaron del catabolismo, descomponer, romper, ¿cierto? Degradar, catabolismo, y sintetizar, ¿cierto? Que es el anabolismo. Por eso es la E. Si se fija, ¿cierto? Esa es una pregunta de comprensión, o sea, si usted había entendido lo que era el catabolismo y el anabolismo, ¿cierto? Debería haberla respondido bien. ¿Mm?
Ya. Vamos ahora a pasar a una segunda etapa, que son los niveles de organización. ¿Ya? Esto es bastante sencillo, pero importante, ¿cierto?, de tenerlo muy en claro, porque son la base finalmente de lo que viene después. Bueno, todos sabemos que la materia, ¿cierto?, parte en los átomos, ¿cierto? Los átomos, ¿cierto?, van a formar toda la materia, la viva y la no viva, ¿sí? Pues mucha gente alguna vez me ha preguntado, y es raro, pero claro, porque la gente dice, o los niños en realidad dicen, claro, yo estoy hecho de células, pero no de átomos. Y eso es falso. Si usted también es materia, por lo tanto usted también tiene átomos. ¿Se fija? Entonces, toda la materia, ¿verdad?, está hecha de átomos. El conjunto de esos átomos va a formar a las moléculas, que esas moléculas a su vez se van a ir juntando y van a formar moléculas más grandes que se llaman macromoléculas, las cuales se sintetizan dentro de unas estructuras que se llaman organelos, y esos organelos en su conjunto forman esta gran estructura que se llama célula. El conjunto de estas células van a formar los tejidos. El conjunto de estos tejidos van a formar un órgano. El conjunto de estos órganos van a formar un aparato o un sistema. Y el conjunto de aparatos y sistemas lo que van a formar es a un organismo. ¿Se fija? Ese organismo se junta con otros de su misma especie y forma una población. Ahora, si esa población, ¿cierto?, se junta con otras poblaciones, forma una comunidad. El conjunto de comunidades forma los ecosistemas. Ese conjunto de ecosistemas forma lo que se llaman los biomas. Y el conjunto de biomas forma la biosfera. Todo este camino que usted está viendo en este momento, perdón, disculpe, todo este camino que usted está viendo en este momento son los niveles de organización que usted se tiene que saber. ¿Sí? Si quiere que le vaya bien en la PC, usted se los tiene que saber. Y los tiene que saber en orden, ¿sí?, tal cual como están aquí. Átomos, moléculas, macromoléculas, organelos, células, tejidos, órganos, aparatos, organismos, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Chiquillos, algo bien importante, porque puede ser, ¿cierto?, que lo podrían tal vez preguntar en la PSU. La célula, ¿sí?, esta estructura de esto que es la célula, ¿cuál es la gracia? Que aquí, desde este lugar en adelante, desde la célula en adelante, aparece lo que es el concepto de, de vida. Desde la célula en adelante empieza a aparecer lo que es el concepto de lo que nosotros llamamos vida. ¿Sí? Vida. Quiere decir que todo lo que está antes de la célula no es considerado vivo, y todo lo que está desde la célula para arriba está considerado como algo vivo. ¿Ya? Entonces, el concepto, ¿cierto?, de vida aparece aquí al nivel celular. No vamos a entrar en detalle de por qué aparece esto, porque eso lo vamos a ver cuando veamos a la célula como tal. Pero recuerden, ¿cierto?, que esa es la gracia, ¿cierto?, de las células, que aquí aparece, ¿cierto?, este concepto que se llama vida. Entonces a nosotros los biólogos nos interesa entender el funcionamiento desde las células para arriba. ¿Se fija? A los químicos les interesa esto, los átomos, las moléculas, ¿cierto?, las macromoléculas. Ahí se mueve, este es el mundo de los químicos. Y para nosotros los biólogos, ¿cierto?, el mundo es de las cosas que están vivas. De hecho, ¿qué es la biología? El estudio de la vida, ¿cierto? Entonces, esa es la frontera, por así decirlo, que divide a las ciencias. Y la física, ¿cierto?, no existe. Es así de sencillo. No significa eso. Significa simplemente que eh, eh, ocupa otras áreas del saber también, que no son tan tangibles tal vez. Bueno, estos son los niveles de organización, acuérdese, anótelos,
no se les olvide, por favor, no se les olvide. Y lo más importante es que si usted con estas clases está refrescando la memoria, que es mi idea, evidentemente, qué bueno que sí sea. De verdad, lo felicito si es así. ¿Mm? Ya. Respondamos la siguiente pregunta. Dice, un estudiante recolecta muestras de agua de una laguna y al observar una de ellas al microscopio detecta una gran cantidad de organismos unicelulares, de los cuales los más abundantes son esos que están ahí, ¿cierto? Al respecto, ¿cuál de los siguientes niveles de organización biológica se encuentra presente en la muestra de agua? ¿Sí? Ya. Quiere decir que en la muestra de agua se encontraron estas cosas. Mayormente, se encontraron otras más, pero principalmente se encontraron estas. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes niveles de organización, que son estos que están acá, está presente en la muestra de agua? Piénselo y responda, tal cual como lo ha hecho hasta, hasta las preguntas anteriores. Tenemos una respuesta. Ya, ya. Oye, sí, no tengan miedo y de verdad no tengan miedo de participar y es mejor que se equivoquen ahora, ¿cierto? Y que aprendan evidentemente al que el día de mañana, cuando la cuestión realmente valga puntaje y todo lo demás, ¿cierto? Se equivoquen. Ya, a ver, para poder entender y poder responder bien esta pregunta, lo que tenemos que tener claro son los niveles de organización, ¿cierto? Ya, fíjense. La A, que ese tejido, no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Por tanto, yo la rayo, ¿cierto? Acuérdense que cuando yo decía que no podía ser, la rayaba. Porque los tejidos, por definición, los tejidos están hechos de un mismo tipo de célula. Y aquí yo tengo tres tipos distintos. Por lo tanto, eso no puede ser un tejido. Por ejemplo, el tejido óseo, miren, me voy a devolver un segundo. El tejido óseo, ¿cierto? Que está aquí, que me va a formar este hueso, ¿cierto? Está formado de un puro tipo de células, que son los osteocistos, que forman al hueso. ¿Se fija? En este caso no puede ser el tejido porque aquí yo tengo distintos tipos de células. ¿Se fija? Creo que alguien había hablado. Ya. Vamos ahora acá. Un órgano. Un órgano es demasiado grande, ¿cierto? Porque el conjunto, ¿cierto?, de tejidos, finalmente, fíjense en la tablita anterior, ¿cierto? El conjunto de tejidos me va a formar un órgano, y si ya sabemos que tejido no es, evidentemente órgano tampoco puede ser, ¿cierto? Un sistema es el conjunto de estos órganos, y si ya sabemos que órganos no son, ¿cierto? No puede ser un sistema. Y un bioma, que es la última, es algo demasiado grande, los biomas. Por lo tanto, esto tampoco puede ser. Por lo tanto, la respuesta correcta es población. Ahora, usted se preguntará, ¿y por qué es una población? Bueno, porque a pesar de que a lo mejor no se note, ¿cierto? Lo que usted está sacando, y aquí, esa es la clave. ¿Ah? Esa es la clave que usted tiene que tener clarita para poder entender esta pregunta. Claro, porque usted dirá, ¿y por qué una población, ¿cierto? Si yo le acabo de decir que las poblaciones son de la misma especie, ¿cierto? Son conjuntos, ¿cierto?, de organismos de la misma especie. Sí, pero esta es una muestra, muestra de agua. No es la laguna completa. ¿Se fija? Usted sacó una parte de esa laguna, algo que cabía en un jarrito, ¿ah? Bueno, en un vaso precipitado, en un matraz, ahí. Y ahí estaban estas células. Entonces, esta muestra de agua representa parte de lo que usted tenía en la laguna. Por lo tanto, como esto es una muestra, como es una parte de lo que usted tenía, esto ahora es una población. Por lo tanto, las poblaciones también se pueden entender de esta manera, como una representación, como una parte
de lo que es un ecosistema, como en este caso es la laguna. ¿Se fija? Una muestra de esta laguna, una parte de esta laguna, la laguna en sí, si tomamos toda la laguna, es el gran ecosistema, donde están estas y otras más interaccionando entre sí. Pero si yo tomo un pedacito, un poquito de esa agua, tomo una muestra, ¿cierto? En realidad yo no estoy viendo el ecosistema, solamente estoy viendo una parte de él, y la parte más mínima de ese ecosistema, que es la población. Por eso es la D. ¿Se fijan? Esta es una pregunta de análisis, síntesis y explicación, que son las preguntas ACE, que son un poquito más complejas, porque y aquí no basta con saber, sino que usted también tiene que evaluar, ¿cierto?, lo que está mostrando y pensar. ¿Se fijan? Por eso son un poquito más complejas. Ya, esto no lo he explicado, pero lo voy a explicar ahora. Igual hago la pregunta, pero a ver, tal vez alguien le pueda chuntar, tal vez de alguna manera. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un ecosistema y una comunidad? ¿Cierto? La diferencia entre un ecosistema y una comunidad. ¿Cuál creen ustedes que es? Según sus conocimientos solamente. Yo sé que no lo he explicado, ¿cierto? Pero según lo que ustedes piensan, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Sí? Ya, hay heterogeneidad, ¿cierto?, en la respuesta. ¿Mm? Ya, a ver, antes de poder entender, ¿cierto?, la pregunta, o sea, la respuesta, ¿cierto? Porque explicarla así, o sea, decirle ya, es la tanto, en realidad no es tanto, ¿cierto? Es mejor explicarlo. Ya. La comunidad, ¿cierto? Es el nivel previo a un ecosistema, ¿cierto? Porque el conjunto de comunidades da origen a los ecosistemas. Ya. ¿Y qué es una comunidad? La comunidad es un conjunto de poblaciones, ¿cierto? Ya, pero ponga mucha atención. La comunidad se entiende como el conjunto de poblaciones que se relacionan entre sí. Pero, ¿cuándo yo estoy hablando de una comunidad? Cuando yo tengo esta población y esta población relacionándose entre sí. Esto es una comunidad. ¿Se fijan, no? Esta población y esta población relacionándose entre sí. Pero si ahora usted le agrega, aparte de las relaciones entre ellos, le agrega la relación que cada uno tiene con el ambiente, aparte de la relación que tienen entre ellos, esto es un ecosistema. Entonces, si yo solamente tomo en cuenta las relaciones entre las distintas poblaciones, sin tomar en cuenta la relación con el ambiente, yo estoy hablando de una comunidad. Si ahora, aparte de las relaciones entre los organismos, tomo en cuenta la relación con el ambiente que los rodea o donde están viviendo esos organismos, eso ya no es una comunidad, eso es un ecosistema. Por lo tanto, la diferencia entre un ecosistema y una comunidad se presenta en la cantidad de especies que existen, no, ¿cierto? La coexistencia en el tiempo que se da solo en la comunidad, no. Interacción con el ambiente físico que sea solo en el ecosistema, esa es, ¿cierto? Exactamente. ¿Por qué? Porque en el ecosistema solamente tomo, ¿cierto?, en cuenta, no, o sea, no solamente, sino que aparte de las relaciones entre los organismos, también tomo en cuenta las relaciones con el ambiente. Por lo tanto, súper, es la C. Muy bien. No se les olvide. Y lo último que vamos a ver en esta clase son las propiedades emergentes. ¿Ya? Las propiedades emergentes. ¿Qué son las propiedades emergentes? Las propiedades emergentes se entienden como las características que tiene cada nivel de organización. Por ejemplo, mira, me voy a devolver un segundo. ¿Eh? Por ejemplo, yo les acabo de mostrar una propiedad emergente. La propiedad emergente del nivel célula es que ahí aparece la característica de la vida. Esa es una propiedad emergente. Una propiedad que le es propia a un nivel de organización. ¿Se fija? Entonces, por ejemplo, ¿qué propiedad emergente le es propia al nivel de célula? Es que ahí aparece la vida o el concepto de vida. ¿Se fija? Entonces, cada nivel de organización tiene sus propias, valga la redundancia, propiedades emergentes. Vamos a revisar algunas.
no vamos a entrar en detalles de todas, pero por ejemplo, mira, nivel de organización molécula, ahí aparecen los enlaces químicos. Y esa es su propiedad emergente. Esa es la característica de las moléculas. De las macromoléculas, por ejemplo, ya no solamente están los enlaces químicos, sino que ahora ya hay funciones. Por ejemplo, una proteína específica, como la hemoglobina. ¿Para qué? Para transportar oxígeno. Y para nada más. Por ejemplo, una propiedad emergente, por ejemplo, de los organelos, que ahí aparecen las funciones. Por ejemplo, hay un organelo que se encarga de la respiración celular, que es la mitocondria, otro que se encarga de la fotosíntesis, que es el cloroplasto, y así. El nivel de célula, que aparece la vida, ¿significa? Propiedad emergente. Y así con cada nivel, ¿cierto?, de organización. Población, comunidad, ecosistema, y todos los niveles de organización, todos tienen sus propiedades emergentes, ¿ya? Todos tienen una característica que les es propia, ¿sí? Eso es lo que necesito que se les quede grabadito, ¿cierto?, en la cabeza. Que cada nivel de organización tiene su propia propiedad emergente, ¿ya? Ya. Bueno, esta pregunta no la vamos a hacer todavía, porque estas preguntas HPC las vamos a hacer después, cuando les explique esta cosa que se llama las habilidades de pensamiento científico, ¿ya? Que eso lo vamos a dejar para después, porque eso ya es un nivel un poquito más superior, ¿ya? Así que la vamos a dejar ahí como en veremos. Pero sí vamos a responder la pregunta, ¿cierto?, que habíamos conversado al inicio, que sabemos que ya es D, ¿cierto? Y ahora sí la podemos entender por qué. Mira, fíjate, dice, ¿cuál de las siguientes opciones indica correctamente la relación entre el nivel de organización y su ejemplo? Nivel de organización, molécula, organelo, célula, tejido, órgano. ¿Quién es una molécula? Una molécula, por ejemplo, es la tubulina. ¿Quién es la tubulina? La tubulina es una proteína. Y ya sabemos que las proteínas son moléculas. ¿Quién es un organelo? Un organelo es el centriolo, por ejemplo. El centriolo es un organelo muy interesante porque es un organelo sin membrana que ayuda a formar lo que es el citoesqueleto de las células. Que cuando veamos ahí los organelos, ¿cierto?, lo entenderás mejor. ¿Qué es célula? Por ejemplo, el miocito. El miocito es la célula de los músculos, ¿sí? Miocitos. Ese es el nombre que tiene. ¿Qué tejido? Bueno, el conjunto de estos miocitos que me va a formar el músculo, ¿cierto? ¿Y qué músculo puede ser? El de un órgano específico, como por ejemplo el del corazón. ¿Se fija? Entonces ahí está bien relacionada, ¿cierto?, todos los ejemplos, ¿cierto?, con su nivel de organización. ¿Se fija? Y ahí están, ¿cierto?, todas las bien relacionadas moléculas, organelos, células, tejido y órgano. Ya, muchachos. Vamos a, ¿cuánto se llama?